Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de A época. muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo. Las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Para este nuevo capítulo de Al Carajo, que acá estamos comenzando, proponemos como título central compartir algunos extractos importantes de lo que fue la reunión del Grupo de Puebla en el marco del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos realizado en Buenos Aires, Argentina, en la semana que pasó, con la presencia de líderes, dirigentes políticos y referentes de derechos humanos de todo el planeta, del foro, y de los integrantes de los sectores progresistas y del campo popular latinoamericano y también europeo, el Grupo de Puebla, con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con el ex juez Baltasar Garzón, con el expresidente de Bolivia Evo Morales, el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, el secretario general de UNASUR, el colombiano Ernesto Samper, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, con un panel que llevaron adelante en el Centro Cultural Kirchner, con definiciones políticas muy interesantes y haciendo foco en el repudio a la proscripción judicial y al lawfare en Argentina contra Cristina, en Ecuador contra Correa y en otros lugares del continente. Este capítulo de Al Carajo es el número 4 de esta temporada 2023, año número 14 de nuestro ciclo de noticias y cultura latinoamericana. Además de este contenido propuesto para el sumario a desarrollar en los próximos 60 minutos de radio que tenemos, como siempre vamos a estar país por país y región por región con las noticias directamente desde los territorios, construyendo la contraagenda informativa de nuestra patria grande, América Latina y el Caribe. Es nuestro territorio de acción periodística y también cultural, porque además de noticias e información, tenemos música, tenemos comidas y tenemos literatura de la mano de Mavi Sosa, nuestra compañera, que ya está preparando sus intervenciones. Tenemos nuestra clásica sección de historia con el historiador Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Y tenemos nuestro viaje en propia voz con los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de todo el continente, con los cuales intercambiamos información y construimos conjuntamente toda esta propuesta comunicacional. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Damos arranque a la recorrida, abrimos el mapa y empezamos a marcar los primeros destinos en este Al Carajo número 4 del 2023, temporada número 14. A las noticias, para empezar a desandar esta agenda. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Guatemala asesinan a tiros a un comunicador comunitario.
La víctima es Eduardo Fernando Mendizábal Gálvez, integrante de un portal digital llamado Visor, medio de la localidad de Villa Canales, en la periferia de la capital del país centroamericano. El ataque armado contra el periodista ocurrió cuando Mendizábal se trasladaba en su automóvil por la aldea Colmenas, falleciendo minutos después a causa de las heridas de bala recibidas mientras lo atendían en un hospital cercano donde fue trasladado. Según informa el Ministerio Público guatemalteco, en la escena del crimen se recogieron alrededor de 30 casquillos, lo que demuestra que se trató de un fusilamiento direccionado contra Mendizábal y no de un hecho delictivo común al azar. En tanto, la Asociación de Periodistas de Guatemala, la APG, denunció que entre 2019 y 2022 se cometieron 350 ataques contra trabajadores de prensa en el país y que la situación se agravó a partir del 2020 con la llegada al poder del actual gobierno derechista de Alejandro Yamatei. Al carajo. En Chile, el Tribunal Constitucional convalidó los indultos otorgados por el presidente Boric. Los beneficiarios de la medida son jóvenes presos por el estallido social del 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñera. En una acordada, la Corte Constitucional decidió por amplia mayoría rechazar las apelaciones presentadas por los partidos opositores Chile Vamos y Demócratas que buscaban declarar inconstitucional el decreto supremo que dispone la libertad de los judicializados. La presentación de la derecha fue sobre 7 casos de los 13 comprendidos por el indulto presidencial, alegando que el Poder Ejecutivo había avanzado sobre el judicial al revisar sentencias, generando un conflicto de poderes. Sin embargo, en su fallo, el tribunal resolvió de manera inobjetable que todos los indultos otorgados por el presidente Boric se ajustaron a derecho en el marco de sus atribuciones constitucionales. Al carajo. En Colombia, otra vez, masacre en el departamento del Cauca, a pesar del alto al fuego llamado por el gobierno. Los fallecidos, asesinados con armas de fuego, son 2 hombres y una mujer, cuyas identidades se mantienen reservadas. El hecho ocurrió en la vereda La Primavera del municipio de Balboa, donde las víctimas fueron abordadas por hombres desconocidos que los llevaron a la orilla de la carretera, donde fueron ejecutados a sangre fría. El Instituto para el Desarrollo y la Paz, el INDEPAZ, informó que esta es la masacre número 25 en el país en lo que va del 2023. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que la región de Balboa continúa envuelta en disputas por el control territorial, con la presencia de grupos armados como el Frente Carlos Patiño, del Comando Coordinador de Occidente, Estado Mayor Central, Frente Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia y otros tantos. A consecuencia de este y otros ataques recientes, el presidente Gustavo Petro decidió suspender el cese al fuego que había ordenado en diciembre pasado con el Clan del Golfo y otras organizaciones irregulares. Al carajo. En Venezuela, reacción y cambios del gobierno de Maduro por denuncias de corrupción. El propio presidente bolivariano hizo públicas una serie de investigaciones por casos de irregularidades en la gestión de la industria petrolera, las criptomonedas, el sistema judicial y también una alcaldía local. Ante esto, Maduro confirmó que aceptó la renuncia del ministro de Energía y Petróleo, Tarek El Aissami, solicitada tras el inicio de las indagaciones sobre presuntos hechos de malversación de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. En paralelo, se produjeron aprehensiones de importantes empresarios, gerentes, altos funcionarios de instituciones del Estado y también diputados vinculados a la superintendencia de criptoactivos y además se está investigando la supuesta venta de sentencias para favorecer a narcotraficantes, delincuentes y paramilitares. Sobre su rol, el presidente Nicolás Maduro develó que condujo personalmente, desde octubre pasado, todas las investigaciones hechas por la Policía Nacional Anticorrupción, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Fiscalía para desmembrar las mafias de corrupción que según él se enquistaron en importantes sectores del aparato económico, judicial y político de Venezuela. Ya ha salido información, parte de información de todos estos casos que de manera secuencial se han ido abordando con el arranque de esta operación directa contra la corrupción. Una operación especial, habiendo establecido en cada uno de estos frentes de investigación las responsabilidades claras y directas, inequívocas, por parte de estos funcionarios, de estos empresarios, de esta gente, habiendo sido determinadas sus responsabilidades, la Policía Nacional Anticorrupción procedió de manera inmediata a capturarlos, a apresarles, ponerle los ganchos y entregárselos al poder
del Ministerio Público para que proceda de manera en justicia, proceda de manera inmediata a culminar la investigación y a castigar estos hechos criminales, estos hechos de bandidaje, de mafia, de corruptela. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Seguimos en Al Carajo y venimos de la Semana de la Memoria en la República Argentina, de la conmemoración a 47 años de lo que fue el inicio de aquella dictadura sangrienta, una de las más sangrientas de la región en nuestra historia común. Vamos a darle una mirada histórica y un contexto latinoamericano, como siempre en este programa. Los saludo a Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, docente de la educación pública argentina, con este tema que queremos mantener en agenda para las nuevas generaciones, especialmente con una avanzada mediática, política, que se instala, intenta contar una versión distinta, minimizada o hasta negacionista de lo que fue aquel hecho político sangriento. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, un saludo para vos y para toda la audiencia. El 24 de marzo de 1976 es argentino, pero en el marco del Operativo Cóndor y en el marco de la coordinación represiva digitada desde el norte, es también latinoamericano plenamente, ¿verdad? Sí, sin duda, ¿no? Me parece que es muy importante ponerlo en contexto, en un contexto regional, latinoamericano, interamericano, global. Me parece fundamental, y ponerlo en un contexto histórico, ¿no? El golpe del 76 no es el primer golpe en la Argentina, es el último, pero no es el primero. En la Argentina hubo 6 golpes en el siglo XX y tampoco de ninguna manera es el último golpe ni el único golpe en América Latina. Ha habido múltiples golpes en tiempos recientes y no tan recientes, lamentablemente, exitosos y algunos que no fueron exitosos, como el de Chávez o el intento, por ejemplo, también el caso de Evo Morales, y en los últimos tiempos estamos viendo golpes blandos, o como los queramos llamar, y algunos golpes no tan blandos, ¿no? Como el caso de Evo Morales directamente en Bolivia, no el anterior que fracasó, sino el que triunfó, o lo que vivimos recientemente también en el caso de Perú, con lo cual el tema de los golpes de Estado y las dictaduras en América Latina es algo urgente, ¿no? Es algo que sigue preocupándonos enormemente, y que la consigna que desde la Argentina, desde las calles argentinas salió, la de nunca más, creo que hay que seguirla manteniendo, ¿no? Porque además, como vos bien señalabas al inicio, particularmente en la Argentina hay discursos fuertemente negacionistas, ¿no? de lo que implicó el golpe y el terrorismo de Estado, pero por supuesto no solamente en la Argentina, sino en casos muy evidentes como el de Brasil, donde Bolsonaro incluso celebró el golpe del 64, ¿no? Durante toda su presidencia y durante la campaña. Para hilar un poco y hacer un recorrido histórico breve, aunque sea, subrayar que en América Latina, durante todo el siglo XX hubo una enorme cantidad de golpes, que la democracia fue permanentemente una democracia asediada, una democracia muy débil, y que
los distintos movimientos nacional populares, progresistas o de izquierda que lograron tomar el poder, generalmente finalmente fueron derrocados, ¿no? En Argentina el primer golpe ocurre en 1930, después de un periodo democrático de 1916 en adelante hasta 1930, ¿no? Abortando el primer inicio, la primera experiencia democrática. Y 1930 es una fecha bastante emblemática en el resto de América Latina porque también hubo múltiples golpes con la crisis del 30 y con toda una crisis global en general. Hubo una enorme cantidad de golpes en la región y dictaduras de distinto tipo, ¿no? Así como en otra columna hablamos de Chávez y hablamos de sectores militares progresistas, nacional populares, hay que subrayar que históricamente los sectores militares han sido generalmente sectores reaccionarios. Pero también hay algo que es muy importante que subrayemos y que en el caso argentino es algo que se ha subrayado permanentemente, que estos golpes, obviamente, aunque fueron instrumentados por sectores militares, siempre fueron golpes cívico-militares, comunicacionales, eclesiásticos, ¿no? Fueron golpes instrumentados y promovidos por la élite, por las élites oligárquicas latinoamericanas, y que constantemente utilizaron ese recurso para interrumpir, poner en tensión la democracia y los proyectos alternativos, ¿no? Nacionalistas, populares, antiimperialistas. Algo muy importante es que en general esos golpes, que fueron golpes instrumentados y promovidos por las oligarquías, también históricamente contaron con apoyo. Las dictaduras latinoamericanas contaron con apoyo de los sectores imperialistas, fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Esto ha sido así en el Caribe, ¿no? Pensemos en la dictadura de Trujillo, pensemos en la dictadura de Batista, pensemos en la dictadura de Papa Doc Duvalier y su hijo Baby Doc Duvalier, Jean-Claude Duvalier. Pensemos también en Centroamérica, por supuesto, las distintas dictaduras, el golpe de Estado a Jacobo Arbenz, ¿no? Pensemos en la larga dictadura de la dinastía de los Somoza, ¿no? De la familia Somoza. Pensemos en Jorge Ubico. Bueno, hay infinidad de dictadores en la América Latina, lamentablemente una historia muy trágica. Pero hay algo que me parece importante, que es que los golpes de la década del 60 y sobre todo la década del 70 fueron golpes que fueron cambiando un poco su sentido, ¿no? Los anteriores golpes en general, sobre todo en el Cono Sur, eran golpes que planteaban una suerte de interrupción parcial, momentánea, y una necesidad de vuelta a un orden anterior y una suerte de legitimación a través de un llamado electoral posterior, ¿no? Que en muchos casos, bueno, ese llamado electoral posterior estuvo viciado, ¿no? Como en el caso de la Argentina, ¿no? Estoy pensando en el golpe de 1955, autotitulado Revolución Libertadora, ¿no? En el cual el discurso era que el gobierno de Perón era una dictadura, digamos, ¿no? Y entonces lo que había que hacer era interrumpir esa dictadura y llamar a las elecciones. Recordemos, por si alguno o alguna no se enteró, que esa revolución autotitulada Libertadora fue una revolución totalmente proscriptiva, persecutoria, también con una práctica muy violenta, muy agresiva, el terrorismo de Estado también, y que con un discurso democrático en realidad instauró lógicas autoritarias y proscriptivas. Pero, digamos, los golpes de la década del 60 y sobre todo los golpes de la década del 70 van a ser golpes todavía más virulentos, ¿no? Más duros, más fuertes, en un contexto muy claro, ya muy definido de Guerra Fría, ¿no? Y en un marco donde tenemos por un lado la Guerra Fría y por otro lado tenemos algo muy importante, que es un proceso de giro hacia la izquierda, de giro nacional popular, de giro antiimperialista, ¿no? Con el proceso de revoluciones en Asia y en África, de descolonizaciones en África y en Asia, con una gran revolución que fue la Revolución Cubana y el gran impacto de la Revolución Cubana, y una gran efervescencia político-cultural, ¿no? Me parece muy importante. La década del 60 y la década del 70 es sobre todo una época de gran movilización popular y gran despertar cultural, ¿no? De procesos de descolonización cultural, ¿no? Y grandes cambios muy profundos. Además, obviamente, la influencia de la Revolución Cubana fue clave en nuestra región, y aparecen en ese momento, emergen distintos movimientos guerrilleros, ¿no? Que apuntan a procesos de lucha en contra del imperialismo norteamericano, que promueven un socialismo latinoamericano, ¿no? Y hay distintos procesos revolucionarios que logran tomar el poder, o procesos reformistas que logran tomar el poder. Pensemos ya, bueno, en la década del 50, por supuesto, la Revolución Boliviana, que va a ser abortada por el golpe de Estado del 64. Pensemos también el gobierno de Goulart en Brasil, que era un gobierno nacional popular, que va a ser abortado por el golpe de Estado de Brasil del 64. Y pensemos, obviamente, en la experiencia de Allende, ¿no? En Chile, pensemos todo el proceso de movilización y de revolución en la Argentina, que va a llevar al triunfo de Cámpora y después de Perón, que también va a ser abortado, con toda una persecución y finalmente con el golpe del 76. Y por supuesto también la experiencia de Uruguay, donde
Tupamaros y distintos movimientos estaban poniendo fuertemente en tensión el orden oligárquico e imperialista. Es en ese marco de gran efervescencia que se dan este nuevo tipo de dictaduras, que son dictaduras que ya no solo, digamos, interrumpen momentáneamente la democracia, sino que buscan de alguna manera resetear totalmente las sociedades, ¿no? Hay un intento de poner fin a esas experiencias alternativas, nacional populares, lo que se ha llamado también el modelo estadocéntrico, porque en América Latina en ese momento había habido ciertos avances, algunos casos más exitosos, otros menos exitosos, de industrialización por sustitución de importaciones, poner fin a cualquier tipo de discusión político-cultural progresista y resetear absolutamente nuestras sociedades, poner fin, digamos, de manera sumamente violenta, ¿no?, a todas esas experiencias, ya sean más reformistas o más revolucionarias, ya sean más pacíficas, ya sean más guerrilleras, poner de alguna manera totalmente un freno a ese proceso revolucionario, e insisto, en el marco de la Guerra Fría y ese contexto de gran revolución global que también estaba impactando, ¿no?, en el primer mundo. Pensemos en cómo impacta la guerra de Vietnam, cómo impacta la descolonización de Asia y África en el mundo central. Pensemos también el impacto de la revolución china, ¿no? Pensemos ahí, por ejemplo, el Mayo francés es en gran medida un impacto de estos movimientos revolucionarios del sur, ¿no? En el marco de todo eso es que tenemos estos golpes de Estado que van a ser mucho más violentos que golpes de Estado anterior, ¿no?, que claramente van a construirse se van a legitimar en base a la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional ya se viene desarrollando de alguna manera desde la década del 60, con antecedente en la década del 50, pero se consolida claramente en la década del 70, ¿no?, esta idea de que los ejércitos deben defender una soberanía ideológica, que hay fronteras, no solamente límites político-militares, sino fundamentalmente fronteras ideológicas, ¿no?, y que los militares son los guardianes de ese orden ideológico, esa defensa de esa identidad occidental y cristiana, y que todo lo que más o menos sonaba a progresista era una invasión comunista que debía ponerse un freno. Esto se va a instrumentar, como Pablo supongo que la audiencia conocerá, de manera absolutamente atroz, violenta, a través de un terrorismo de Estado totalmente sistemático, ¿no?, con torturas, persecuciones, centros clandestinos, vuelos de la muerte, ¿no?, y con miles y miles de personas desaparecidas y asesinadas. No solamente con una enorme violencia, digamos, política, sino también con una enorme violencia cultural, con una enorme censura cultural, obligando a mucha gente, por supuesto, a exiliarse, y también, llegando a casos tan extremos como la apropiación de bebés, en el caso, sobre todo, de la Argentina, y como señalaba antes, con un terrorismo de Estado claramente muy instrumentado, con centros de detención clandestinos, con, todas redes que conocemos muy, muy a fondo, buscando generar algo muy importante. Por un lado, como ellos mismos señalaban, ¿no?, aniquilar a las subversiones, entre comillas, ¿no?, pero sobre todo influir, introyectar un gran miedo a las sociedades, en el caso de la Argentina, en los casos de América Latina, y un proceso muy profundo de despolitización. Pablo, me parece que una de las consecuencias más graves de las dictaduras ha sido ese proceso de despolitización, esa destrucción de la gran politicidad y la gran rebeldía popular que se había construido en las décadas anteriores, y generar miedo, terror. No te metás, el famoso algo habrán hecho, ¿no? Imponer un terror, romper ese carácter colectivo de lo popular e imponer lógicas individualistas. Y también, en lógicas más económicas, empezar a imponer el modelo neoliberal, ¿no? Romper con ese modelo de sustitución de importaciones, romper con lógicas de distribución de la riqueza, romper lógicas de nacionalismo económico, empezar a imponer un modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal fue muy exitoso en términos de poder concretarlo, no de los éxitos sociales y económicos, sino de poder imponerlo. En el caso de Chile fue el gran laboratorio del neoliberalismo, pero en la mayoría de los casos se empiezan a establecer las bases del neoliberalismo. En el único caso que no es tan así y que el neoliberalismo se va a imponer sobre todo posteriormente es Brasil, pero en la mayoría del Cono Sur se van a empezar a establecer las bases de un modelo neoliberal. Como ya dijimos, el rol de Estados Unidos es absolutamente fundamental. Estados Unidos fue quien promovió estos golpes de Estado, quien coordinó este golpe de Estado, quien fue construyendo y elaborando la doctrina de seguridad nacional, quien adiestró a los militares, quien legitimó los golpes y quien de alguna manera les dio esa coordinación en ese plan Cóndor que vos comentabas, dejando un genocidio terrible en América Latina, del cual todavía nuestras sociedades
están intentando superarlo, ¿no? Totalmente. Me adelanto en el desarrollo del programa. Más adelante vamos a escuchar voces de los líderes latinoamericanos del Grupo de Puebla, que estuvieron en el Foro Mundial de Derechos Humanos realizado en Argentina, donde hacen toda esta referencia a lo que fueron las dictaduras y hablan hoy, en el siglo XXI, de un plan cóndor judicial y comunicacional, que como el de aquellas dictaduras, lo que buscaba era todo lo que vos contaste: control social a través del terror y de la eliminación del enemigo político, como ellos lo llamaban. Hoy no es con uniformes y con violencia armada, es a través de la connivencia judicial mediática, dicen los líderes del Grupo de Puebla. Sí, yo creo que hay algo muy importante, ¿no?, que señalábamos antes, que estas dictaduras son militares, pero son cívico-militares. O sea que los medios de comunicación, el poder judicial, distintos partidos y sobre todo las élites concentradas en América Latina siempre fueron partes de estos golpes, ¿no? Me parece que eso es muy importante porque el partido militar, como se decía en la Argentina, en definitiva fue un instrumento, fueron actores, fueron protagonistas, pero el verdadero responsable siempre estuvo agazapado, ¿no? Estuvo atrás. Bueno, hace poco falleció en la Argentina Blaquier, por ejemplo, un gran empresario azucarero que fue un enorme responsable de crímenes de lesa humanidad y que logró morir impune, digamos, ¿no? Los grandes medios de comunicación, La Nación, el Clarín, en la Argentina, absolutamente responsables y una participación total en los golpes de Estado, ¿no? Entonces, efectivamente, como los golpes de Estado militares quedaron deslegitimados por la brutalidad, ¿no?, y por lo que ocurrió en la década del 70 y la década del 60, bueno, efectivamente, como vos señalás, se ha empezado a recurrir a otros instrumentos, pero vemos repetirse lógicas similares: la construcción de un enemigo interno, el ataque sistemático a líderes populares, y también algo muy importante que es la despolitización, ¿no? Me parece que los golpes de Estado y la dictadura de los 70, además de dejar, digamos, un genocidio y crímenes de lesa humanidad terribles, entre los cuales la apropiación de bebés me parece que es de lo más trágico, ¿no?, y la desaparición de miles y miles de personas, dejaron, más allá de todavía, después de más de 40 años desde el inicio del golpe, dejaron lógicas sociales y lógicas socioeconómicas de una pervivencia que es muy difícil de romper, ¿no? Esta despolitización de gran parte de la sociedad, esta lógica social neoliberal, es algo que todavía pervive y que es muy, muy difícil de revertir. Por eso son importantes todos los actos de memoria, verdad y justicia, para no olvidar y para seguir contando esta historia. Juan, como siempre, te pedimos bibliografía, libros para recurrir directamente y ampliar esta columna tuya acá en el programa por motus propio. Bueno, felizmente sobre el tema hay muchísimos libros, ¿no?, de historia argentina, historia latinoamericana, se ha escrito mucho. Obviamente está el informe de la CONADEP, que es muy interesante, ¿no?, más allá de las discusiones del prólogo inicial con la teoría de los dos demonios, bueno, después un prólogo posterior en la época de Néstor y Cristina Kirchner. Hay que recordar algo muy importante, ¿no?, que en el caso del Cono Sur las transiciones democráticas fueron distintas en cada caso, y en la situación argentina fue donde más se avanzó juzgando los crímenes de lesa humanidad, ¿no?, y juzgando a los genocidas. Me parece que, aunque todavía hay que avanzar, me parece muy importante, ¿no? Eso empezó en la época de Alfonsín, pero sobre todo se profundizó y se consolidó luego de la impunidad en la época de Carlos Saúl Menem, en la época de Néstor y Cristina Kirchner, y me parece que eso es algo que hay que siempre reivindicar. Lamentablemente en casos como Chile, Brasil, Bolivia o Uruguay se avanzó muchísimo menos, o casi nada en algunos casos. Entonces el informe de la CONADEP me parece que siempre es un texto muy importante para recuperar. Me parece otro libro, El Estado Terrorista Argentino, de Eduardo Luis Duhalde, ¿no?, un intelectual y político muy importante de la historia argentina, que finalmente fue secretario de Derechos Humanos en la época de Néstor Kirchner, un libro clave. Un libro también de Pilar Calveiro, Poder y Desaparición, uno de los mejores libros, ¿no?, sobre el terrorismo de Estado en la Argentina y la forma en que funcionaba, digamos, ese terrorismo de Estado. Un libro realmente excelente. También es muy interesante el libro El Dictador, de una biografía de Videla, ¿no?, de María Giovanni y Vicente Muleiro. Y bueno, hay un sinfín de libros. Y otro tema muy importante en el caso argentino, ¿no?, y sobre todo en esta radio que nosotros estamos, el rol, ¿no?, de los organismos de derechos humanos, la resistencia encabezada por las madres y abuelas, ¿no? Y el libro de Ulises Gorini, La rebelión de las madres, me parece que es un libro fundamental para recuperar esa lucha absolutamente heroica, ¿no?, cuando en la Argentina
pocos se animaban a enfrentarse a las dictaduras, a la dictadura, perdón, y a los militares. Bueno, ahí estuvieron las madres y las abuelas también, y hoy por hoy también los hijos, enfrentándose a la dictadura, y me parece muy importante recordarlo, sobre todo con la reciente siembra de Eve Bonafini. Juan Francisco Martínez Perían Alcarajo, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires y de la Educación Pública. Memoria, verdad y justicia decimos en estos días, pero lo decimos todo el tiempo, 24/24, para seguir difundiendo esta parte de la historia de nuestro continente. Juan, muchísimas gracias como siempre, nos reencontramos en el próximo programa con vos. Muchas gracias, Pablo, nos estamos viendo la semana que viene. Y nosotros seguimos con Alcarajo, nos queda visitar mensajes del Grupo de Puebla, nos queda música por delante, poesía, literatura, así que continuamos por las radios que transmiten este proyecto de comunicación alternativa latinoamericano. Alcarajo. Una mirada al sur desde el sur. Alcarajo. Alcarajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Fruco y Orquesta se llama esta banda, que le pone música ahora al aire de Alcarajo, una cumbia del Caribe colombiano, la que suena y nos habilita también a poner la mesa. Mavi Sosa con las comidas, las recetas, los sabores de América Latina. En este capítulo vamos a cocinar caribañolas, un plato de la costa caribeña de Colombia hecho a base de yuca. Las caribañolas, yo le digo así, y gran parte de la población que consume caribañolas le dice caribañolas, pero también se llaman carimañolas. Se preparan en otros países, no solo en Colombia. Es una receta que también se consume en Panamá, en Brasil y en Costa Rica, pero tienen otro nombre. En algún momento contaremos la receta de Costa Rica. Volvemos a la de Colombia. En todos estos lugares, en todos estos países varían en cuanto a los ingredientes, pero no en la esencia, que es como una especie de croqueta rellena con algún tipo de carne. Muchas recetas y preparaciones fritas, es como un fuerte de esta gastronomía, las comidas fritas, y las caribañolas se destacan dentro de la gastronomía de este país. Con respecto al origen del plato, que siempre nos gusta como indagar un poquito sobre eso, se lo atribuye a Francia. En Francia existe una preparación de características similares que se ofrecía durante la Revolución Francesa. También se estima esto por la zona en donde se prepararon las primeras caribañolas o carimañolas. Les cuento cómo se cocinan. Hay que pelar 750 gramos de yuca o mandioca y cocinarla en agua suficiente hasta que esté blanda. Freír una cebolla picada y un tomate picado, condimentar con sal, pimienta y pimentón. Cuando estén tiernas las verduras, agregar 500 gramos de carne de cerdo cortada en trocitos muy pequeñitos. También puede ser carne vacuna o puede ser carne de pollo. Sofreír todo esto en una sartén. Una vez que la yuca esté cocida, hacer con ella un puré, agregar un huevo, sal y pimienta y hacer una masa espesa. Luego, tomar pequeñas porciones de esta masa, más o menos del tamaño de un huevo aproximadamente, presionar fuerte con el dedo en el centro de la masa y en ese hueco rellenar con la carne, se puede agregar un trocito de queso y cerrar. Calentar una cantidad necesaria, abundante en general, de aceite y una vez que esté bien caliente, fritar la caribañola hasta que estén doradas.
Fruco y orquesta, lo que sonó, Cumbia del Caribe, la canción. Con ella acompañamos el sabor caribeño que nos trajo Mavi Sosa, convidando las recetas y las comidas de los pueblos de América Latina en Al Carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos del 20 al 24 de marzo de 2023 en Buenos Aires, Argentina. Discursos, debates, paneles. Para este momento de Al Carajo rescatamos algunas de las voces del encuentro del Grupo de Puebla, realizado en el marco del foro, en una mesa en la que se habló del lawfare y la persecución judicial contra líderes latinoamericanos, principalmente contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, oradora central en esta instancia del encuentro, pero nos ampliamos a las voces latinoamericanas. Escuchamos a Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y ex secretario general de la UNASUR, espacio regional de integración que el Grupo de Puebla y el Foro Mundial de Derechos Humanos plantean reconstruir y recuperar. Lo que quiero es hacer simplemente casi una confesión de tipo personal. No tuve el privilegio de ser amigo cercano de Néstor Kirchner. Lamentablemente se fue muy temprano. Lo conocí en unas circunstancias desafortunadas para Colombia, como muchas de las que hemos vivido a raíz del conflicto armado. Él estaba tratando de servir de mediador para rescatar a un niño que estaba en ese momento preso en manos de las FARC. Ahí tuve oportunidad de medir su condición humana, pero realmente me siento muy honrado de ser amigo más que político o además de político personal de Cristina. De ella aprendí cosas muy importantes que han sido definitivas para formar mi pensamiento sobre esta región. Una palabra que no he oído en esta tarde, pero que no se les debe olvidar nunca, que son las Malvinas. Nunca. Hay dos enclaves en Colombia, en América Latina, que no se nos pueden olvidar nunca. La base de Guantánamo en Cuba y las Malvinas. Lo segundo que aprendí de Cristina es que los buitres no solamente comen carroñas, sino también comen países. Los fondos buitres. Todo el daño que ha hecho en este país el Fondo Monetario Internacional y la necesidad que tenemos, presidente Correa, de hacer lo que usted ha propuesto tantas veces, que es una nueva arquitectura financiera regional autónoma para nosotros. La palabra de Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y ex secretario general de UNASUR. El siguiente, Evo Morales, ex presidente de Bolivia, su presentación en Buenos Aires en este encuentro multilateral global. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Argentina. Estaba recordando los grandes encuentros de dirigente y de presidente. Nuestros presidentes, como Hugo, como Néstor, han sido impulsar, proyectar nuevos liderazgos. Con el hermano Tayana estaba recordando. Yo por aquí caminaba como dirigente sindical defendiendo la hoja de coca y me llaman, no me invitan a la Casa Rosada. Yo asustado, ¿qué he hecho? Tal vez he cometido algún delito, asustado voy. Y cuando el hermano Néstor estaba esperando con toda la prensa para darme la bienvenida. Creo que es una forma de cómo que está el liderazgo, así me imagino. Somos de esa familia de la Patria Grande
Y no es sencillo ser perseguido jurídicamente, y por eso toda nuestra solidaridad con la hermana Cristina. Pero cuando no pueden derrotarnos con golpe de Estado, como en tiempos del Plan Cóndor, ahora son golpes judiciales, golpes congresales contra líderes políticos que están con su pueblo. Lamentablemente algunos enemigos internos y externos no quisieran ver la patria grande liberada. Tenemos tantas responsabilidades, no solamente como exautoridades, autoridades, sino también como movimientos sociales. Usted sabe muy bien, yo vengo de la lucha sindical, lucha social, comunal. Ahí entendí que tan difícil había sido defender la soberanía y la independencia de una patria. Aprendí que tan difícil había sido como estar al servicio de gente más humilde. Esa es nuestra escuela. Pero cuando estamos unidos es posible salir adelante. Pero yo quiero que sepan, hermanas y hermanos, por razones de familia, razones económicas, nunca pude estudiar. Yo llegué a la presidencia sin formación académica, gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Y con compañeras, compañeros, debate permanente, y ahí saludo muchos profesionales e intelectuales de mi país, me enseñaron, como con Álvaro García, debate permanente, todos. Ganamos tantas batallas. Una vez, hermana Cristina, recuerden, en La Moneda, una reunión de emergencia para enfrentar el primer golpe de Estado, 2008. Derrotamos. Venimos de esas luchas, por eso, hermanas y hermanos, con esta pequeña experiencia de lucha social, que la unidad es tan importante. Seguimos en la mira del imperio, ahora por el litio. Y quiero decirles, con la experiencia que tenemos, vamos a defendernos. Nunca nos hemos rendido y nunca nos vamos a rendir, y vamos a defender a la hermana Cristina. Muchas gracias. Evo Morales, hablando en la reunión del Grupo de Puebla en Buenos Aires, en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos. Y de Evo Morales, expresidente de Bolivia, pasamos a la palabra de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador y líder de la Revolución Ciudadana, panel del Grupo de Puebla, en el marco del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, en el CCK, Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, durante la Semana de la Memoria, conmemorando a los 30.000 detenidos desaparecidos por la dictadura genocida en Argentina. Tema de debate, la justicia y el lawfare. Esto dijo Rafael Correa. Decía el protector: el amor a la patria me hace echar sobre mí toda responsabilidad si contribuyo a salvarla, aunque después me ahorquen. Evita, la Cenicienta Armada, como la llamó Carlos Fuentes, nos legó muchas sentencias, y entre ellas esta, que hoy reverdece. La patria no es patrimonio de ninguna fuerza. La patria es el pueblo, y nada puede sobreponerse al pueblo sin que corran peligro la libertad y la justicia. Desde los albores de su lucha política, junto a nuestro inolvidable Néstor, Cristina consagró todo su esfuerzo a construir patria para todos los argentinos y argentinas, entendiendo el saqueo y el latrocinio de los bienes públicos por parte de una oligarquía sin más patria que el dinero. Recuerdo su llamado a resignificar el concepto de soberanía, porque este debía ser entendido no solamente de los conceptos territoriales, sino en el campo de las ideas y la decisión de construir un verdadero proyecto de nación independiente. Sabemos bien que este amor de patria nos puede costar muy caro. El 1 de septiembre de 2022, un verdadero milagro evitó que las balas asesinas terminaran con la vida de Cristina. No es un hecho aislado, sin excluir que sea parte de una conspiración aún no develada. Sin duda el atentado es producto de una permanente instigación por el odio de los de siempre, a quien tocó los intereses de una clase dominante insensible, depredadora, clasista, codiciosa. Este constante veneno ha sido inoculado a través de la prensa hegemónica y su contubernio con el aparato de injusticia. ¿Por qué no se puede llamar justicia a los actos colusorios de una matriz que ha reemplazado la ideología por el derecho penal? La persecución en infamia de cierto sector de la prensa a quienes defienden los intereses populares no son estrategias nuevas. El ideólogo del peronismo radical, John William Cook, nos decía: creemos en la libertad de la prensa independiente.
Creemos en la libertad de la prensa independiente, pero no en el derecho de estas empresas mercantiles y capitalistas para procurar que los resortes del Estado se pongan al servicio de sus intereses. Acusamos a la prensa de haber fomentado la sumisión y el ablandamiento de la voluntad nacional y tratado de resquebrajar el patriotismo. La acusamos de haber negado los grandes valores de la cultura del pueblo, de haber querido engañarnos con la etiqueta de bonitos nombres para que no pudiésemos realizar nuestras conquistas económicas. Cierro cita. Las mentiras, las falacias, las injurias, las acusaciones sin fundamento se expanden desde esta punta de lanza de la reacción política, que ha sido capaz incluso de usurpar los símbolos. El Clarín fue el instrumento musical con el que las tropas independentistas de Bolívar y San Martín anunciaban sus batallas. Hoy ese nombre representa lo más retrógrado y obcecado del papel de la oligarquía. Mientras tanto, los titulares reemplazan a los tribunales y entonces, con la confabulación de quinta columnistas y columnistas de quinta, logran su cometido. Jueces venales y corrompidos cumplen la tarea. Condenaron a Lula da Silva, a Cristina, a Evo, a quien les habla. Y como no encontraron ni encontrarán jamás pruebas de sus infamias, justifican su perfidia a través de falacias jurídicas dignas de Kafka. En el caso de Lula, un departamento que al no estar a su nombre era fehaciente prueba de corrupción. Cristina y los cuadernos y la presunta administración fraudulenta, acusación de ese aparato inquisitorial al que ella, con su valentía ya legendaria, tipificó como el pelotón de fusilamiento mediático judicial. El ensañamiento contra Evo pasó de lo jurídico a lo novelesco, sedición militar, estupro, trata de personas. En mi caso, al no encontrar una sola prueba de actos reñidos con la moral pública, se me condenó por influjo psíquico. La realidad es que para las élites latinoamericanas, sus protervos deseos son prueba suficiente. Es penoso que este encuentro coincida con los acontecimientos que han devenido fractura de las relaciones entre Argentina y Ecuador. La ex ministra de mi gobierno, la arquitecta María Duarte, una de las 2 decenas de involucrados en el montaje llamado Caso Sobornos, paradigma de lawfare, fue recibida en la Embajada Argentina en Quito bajo el concepto de protección humanitaria. Una vez que el gobierno argentino, presidido por Alberto Fernández, le concediera el asilo político, el gobierno del Ecuador, violando todo precepto jurídico, le negó el salvoconducto. Ante esta situación, María decidió, sin conocimiento del embajador argentino ni de sus funcionarios, repito, sin el conocimiento de Gabriel Foc y sus funcionarios, salir por voluntad propia de la legación argentina y trasladarse a otro país. Aquí no ha habido ninguna fuga, sino liberación. Ella se encontraba en un estado jurídico plenamente lícito, ostentaba asilo, estaba protegida por el derecho internacional y el derecho constitucional ecuatoriano. El gobierno de Lasso violaba flagrantemente la Convención de Caracas de 1954, que obliga al respectivo estado a dar salvoconducto al asilado. La respuesta por la salida de María fue, aunque parezca inaudito, la declaración de persona no grata al embajador argentino, como si aquel era custodio y no solo anfitrión de la refugiada. El gobierno de Lasso, repudiado por todo un pueblo, solo ratifica con esta nueva ridiculez la brutal persecución de estos últimos 6 años a lo que ellos denominan correísmo y confirma su propia ineptitud. Como ciudadano ecuatoriano, pido disculpas por la estulticia de un gobierno convertido en hazmerreír del continente. Pronto recuperaremos Ecuador para la patria grande. Ya falta poco. Nada ni nadie borrará de la memoria al regimiento de granaderos a caballo que, liderados por el general Lavalle, combatieron en Riobamba y Pichincha a órdenes del mariscal Sucre. Ni el romance de la Caballeresa del Sol, la guayaquileña Rosita Campuzano con el general San Martín. Ni la amistad entre Eloy Alfaro y Bartolomé Mitre, ni las travesías del Che por Guayaquil y su amistad con artistas y escritores de mi país, ni la fecundidad del pensamiento filosófico de los maestros argentinos que se exiliaron en Ecuador para escapar de la Junta de Videla. Un acto indigno no puede borrar esas historias de hermandad. A ti, querida Cristina, sabes que cuentas con el total respaldo, reconocimiento y admiración de tus compañeros del Grupo de Puebla. Con tu ejemplo, con el del infinito amor de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, con el de la audacia repleta de ternura de Adolfo Pérez Esquivel, con la integridad de una de las víctimas mortales del lawfare, un hombre bueno y honesto como Héctor Timerman. Con el coraje de nuestra entrañable Eve de Bonafini. Como canta Silvio, seguiremos jugando a lo prohibido con la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad
de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Y por nuestros 30.000 desaparecidos, por nuestros chicos absurdamente sacrificados en las Malvinas, por nuestra querida Argentina, por nuestra patria grande, por tanto dolor, pero también por tanto heroísmo y esperanza, hasta la victoria siempre, querida Cristina. Rafael Correa, el ex presidente de Ecuador. Antes, Evo Morales, ex presidente de Bolivia. Y en primer término, Ernesto Samper, ex mandatario colombiano. Todos parte del Grupo de Puebla, que se reunió en Buenos Aires en el marco del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos y debatieron sobre la justicia, el lawfare, la proscripción y la persecución política en un pronunciamiento contundente de solidaridad y respaldo a la situación de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que cerró este conversatorio. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. El último paso de este capítulo de Al Carajo, abrir un libro, Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnett, Cuba, América Latina. Para hacer azúcar turbinada había unos embudos grandes, donde se echaba el moscabado para que purgara fino. Ese azúcar se parecía a la de hoy, el azúcar blanca. Los embudos eran conocidos por hormas. Yo me sé esa parte del azúcar mejor que mucha gente que nada más que conoció la caña afuera, en el campo. Y para decir verdad, prefiero la parte de adentro, por lo cómoda. En Flor de Sagua trabajé en la gaveta del cachimbo. Pero eso vino después que yo había tenido experimentación en el bagazo. Ahí la cuestión era de pico y pala. A mi entender, hasta era mejor el corte de la caña. Yo tendría entonces unos 10 años y por eso no me habían mandado al campo. Pero 10 años en aquella época era como decir 30 ahora, porque los niños trabajaban como bueyes. Cuando un negrito era lindo y gracioso lo mandaban para adentro, para la casa de los amos. Ahí lo empezaban a endulzar y qué sé yo. El caso es que el negrito se tenía que pasar la vida espantando moscas, porque los amos comían mucho. Y al negrito lo ponían en la punta de la mesa mientras ellos comían. Le daban un abanico grande de yarey largo y le decían, vaya para que no caigan moscas en la comida. Si alguna mosca caía en un plato los regañaban duro y hasta le daban cuero. Yo nunca hice eso, porque a mí no me gustaba emparentarme con los amos. Yo era cimarrón de nacimiento. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El programa lo cerramos, como siempre, con la literatura latinoamericana. Miguel Barnett, de Cuba, el autor. Memorias de un cimarrón, el libro. La voz de Mavi Sosa, nuestra compañera, le puso el punto final a los contenidos de este Al Carajo número 4 del 2023. Estuvo también Juan Francisco Martínez Pería con la columna de historia. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística. Tuvimos noticias, tuvimos música, tuvimos comida también, que es parte de la cultura de los pueblos, con las recetas y los sabores. Y tuvimos como destacado central un informe / reseña del encuentro del Grupo de Puebla realizado en el marco del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos realizado en Argentina con las presentaciones de los líderes latinoamericanos.
Cerramos acá esta vuelta, gracias a las radios que nos transmiten a lo largo y a lo ancho del continente, 50 radios aproximadamente, emisoras comunitarias, radios rurales, radios populares y alternativas, también radios públicas y radios del sistema universitario, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, girando este programa capítulo tras capítulo por todo el continente, y también con nuestro canal de YouTube, con las transmisiones en vivo de cada emisión y el archivo histórico de esta temporada y de las temporadas anteriores. Nos encontramos en este aire en el que nos recibiste en esta oportunidad en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial. Será hasta entonces. Esto fue Al Carajo. Hasta pronto. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. alca, alca.